En Nazaret, la familia lo era todo, lugar de nacimiento, escuela de vida y garantía de trabajo. Fuera de la familia, el individuo queda sin protección ni seguridad. Solo en la familia encuentra su verdadera identidad. Esta familia no se reducía al pequeño hogar formado por los padres y sus hijos. Se extendía a todo el clan familiar, agrupado bajo una autoridad patriarcal y formado por todos los que se hallaban vinculados en algún grado por parentesco de sangre o por matrimonio. Dentro de esta familia extensa se establecían estrechos lazos de carácter social y religioso. Compartían los aperos o los molinos de aceite, se ayudaban mutuamente en las faenas del campo, sobre todo en los tiempos de cosecha y de vendimia, se unían para proteger sus tierras o defender el honor familiar, negociaban los nuevos matrimonios asegurando los bienes de la familia y su reputación. Con frecuencia, las aldeas se iban formando a partir de estos grupos familiares unidos por parentesco. En contra de lo que solemos imaginar, Jesús no vivió en el seno de una pequeña célula familiar junto a sus padres, sino integrado en una familia más extensa. Los evangelios nos informan de que Jesús tiene 4 hermanos que se llaman Santiago, José, Judas y Simón, y también algunas hermanas a las que dejan sin nombrar, por la poca importancia que se le daba a la mujer. Probablemente estos hermanos y hermanas están casados y tienen su pequeña familia. En una aldea como Nazaret, la familia extensa de Jesús podía constituir una buena parte de la población. Así lo expresa el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 3, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón, no están sus hermanas aquí con nosotros? Abandonar la familia era muy grave. Significaba perder la vinculación con el grupo protector y con el pueblo. El individuo debía buscar otra familia o grupo. Por eso, dejar la familia de origen era una decisión extraña y arriesgada. Sin embargo, llegó un día en que Jesús lo hizo. Él buscaba una familia que abarcara a todos los hombres y mujeres dispuestos a hacer la voluntad de Dios, Marcos 3, versículo 34 y 35. La ruptura con su familia marcó su vida de profeta itinerante. Había 2 aspectos, al menos, en estas familias que Jesús criticaría un día. En primer lugar, la autoridad patriarcal, que lo dominaba todo, la autoridad del padre era absoluta, todos le debían obediencia y lealtad. Él negociaba los matrimonios y decidía el destino de las hijas. Él organizaba el trabajo y definía los derechos y deberes. Todos le estaban sometidos. Jesús hablará más tarde de unas relaciones más fraternas donde el dominio sobre los demás ha de ser sustituido por el mutuo servicio. Una fuente atribuye a Jesús estas palabras: no llamen a nadie Padre de ustedes en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. Mateo 23. Tampoco la situación de la mujer era la que Jesús defendería más tarde. La mujer era apreciada sobre todo por su fecundidad y su trabajo en el hogar. Sobre ella recaían la crianza de los hijos pequeños, el vestido, la preparación de la comida y demás tareas domésticas. Por lo demás, apenas tomaba parte en la vida social de la aldea. Su sitio era el hogar. No tenía contacto con los varones fuera de su grupo de parentesco. No se sentaba a la mesa en los banquetes en que había invitados. Las mujeres se acompañaban y se apoyaban mutuamente en su propio mundo. En realidad, la mujer siempre pertenecía a alguien. La joven pasaba del control de su padre al de su esposo. Su padre la podía vender como esclava para responder de las deudas, no así al hijo, que estaba llamado a asegurar la continuidad de la familia. Su esposo la podía repudiar abandonándola a su suerte. Era especialmente trágica la situación de las mujeres repudiadas y las viudas, que se quedaban sin honor, sin bienes y sin protección, al menos hasta que encontraran un varón que se hiciera cargo de ellas. Más tarde, Jesús defenderá a las mujeres de la discriminación, las acogerá entre sus discípulos y adoptará una postura rotunda frente al repudio decidido por los varones. El que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera, Marcos 10, versículo 11. Como todos los niños de Nazaret, Jesús vivió los 7 u 8 primeros años de su vida bajo el cuidado de su madre y de las mujeres de su grupo familiar. En estas aldeas de Galilea, los niños eran los miembros más débiles y vulnerables, los primeros en sufrir las consecuencias del hambre, la desnutrición y la enfermedad.
La mortalidad infantil era muy grande. Se estima que la mortalidad infantil alcanzaba hasta el 30%. Ciertamente, un 60% había muerto antes de los 16 años. Eran frecuentes en Galilea la malaria y la tuberculosis. Por otra parte, pocos llegaban a la edad juvenil sin haber perdido a su padre o a su madre. Los niños eran sin duda apreciados y queridos, también los huérfanos, pero su vida era especialmente dura y difícil. A los 8 años, los niños varones eran introducidos sin apenas preparación en el mundo autoritario de los hombres, donde se les enseñaba a afirmar su masculinidad cultivando el valor, la agresión sexual y la sagacidad. Años más tarde, Jesús adoptará ante los niños una actitud poco habitual en este tipo de sociedad. No era normal que un varón honorable manifestara hacia los niños esa atención y acogida que las fuentes cristianas destacan en Jesús, en contraste con otras reacciones más frecuentes. Su actitud está fielmente recogida en estas palabras: dejen que los niños se me acerquen, no se lo impidan, pues los que son como estos tienen a Dios como Rey. Marcos 10, versículo 14. Jesús manifiesta hacia los niños la misma actitud de acogida y protección que tiene hacia los más débiles e indefensos de la sociedad. La reacción de los discípulos tratando de alejar a los niños refleja la actitud normal en aquella sociedad. En las ciudades llamaban a los habitantes de las aldeas rurales Ama-Arets, expresión que literalmente significa gente del campo, pero que se utilizaba en sentido peyorativo para calificar a gentes rudas e ignorantes. Tal vez la expresión Ama-Arets era, en su origen, una referencia a los cananeos, habitantes de estas tierras, antes de llegar los hebreos. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1, versículo 46. Esta es la impresión que se tenía del pueblo de Jesús y de sus habitantes. La vida en Nazaret era dura. El hambre era una amenaza real en tiempos de sequía severa o después de una mala cosecha. Jesús no conoció dos periodos de hambruna que se dieron en Palestina, una en tiempos de Herodes el Grande y otra años después de su muerte. La vida itinerante de Jesús y su grupo era especialmente difícil. Las fuentes hablan de que, en cierta ocasión, los discípulos, urgidos por el hambre, se pusieron a arrancar espigas para comerse los granos. Marcos 2, versículos 23 al 27. Las familias hacían todo lo posible para alimentarse de los productos de sus tierras sin tener que depender de otros. La alimentación de los campesinos era escasa. Constaba principalmente de pan, aceitunas y vino. Tomaban judías o lentejas acompañadas de alguna verdura. No venía mal completar la dieta con higos, queso o yogur. En alguna ocasión se comía pescado salado y la carne estaba reservada solo para las grandes celebraciones y la peregrinación a Jerusalén. La esperanza de vida se situaba más o menos en los 30 años. Eran pocos los que llegaban a los 50 o los 60. La mayoría de los esqueletos conservados muestran una falta grande de hierro y proteínas. En muchos se observa una artritis severa. Dos eran las grandes preocupaciones de estos campesinos: la subsistencia y el honor. Lo primero era subsistir después de pagar todos los tributos y recaudaciones, sin caer en la espiral de las deudas y chantajes. Pero el verdadero problema era tener con qué alimentar a la familia y a los animales, y, al mismo tiempo, guardar semilla para la siguiente siembra. Jesús habla en términos muy realistas cuando invita a orar al Padre así: danos el pan que necesitamos cada día. En Nazaret apenas circulaba el dinero. Más bien se intercambiaban productos o se pagaba con una ayuda temporal en el campo, prestando animales para trabajar la tierra u otros servicios parecidos. Si exceptuamos a algunos artesanos de la construcción y algún alfarero o curtidor, todos los vecinos de estas aldeas de Galilea se dedicaban al trabajo del campo, siguiendo el ritmo de las estaciones. Entre los judíos el trabajo estaba distribuido y organizado. La mujer trabaja dentro de la casa preparando la comida y limpiando o reparando la ropa. El hombre trabaja fuera del hogar, en las diferentes faenas del campo. Probablemente no era así en estas pequeñas aldeas. En tiempos de cosecha, por ejemplo, toda la familia trabajaba en la recolección, incluso mujeres y niños. Por otra parte, las mujeres salían para traer el agua o la leña, y no era raro ver a los hombres tejiendo o reparando el calzado. Jesús conoce bien este mundo de los campesinos.
Sabe el cuidado que hay que tener para arar en línea recta sin mirar hacia atrás. Conoce el trabajo, a veces poco fructuoso, de los sembradores. Se fija en que el grano ha de quedar bien enterrado para que pueda germinar y observa cómo van brotando las espigas sin que el labrador sepa cómo ocurre. Sabe lo difícil que es separar el trigo y la cizaña, pues crecen muy juntos, y la paciencia que hay que tener con la higuera para que llegue a dar fruto algún día, Lucas 9 y 21, Marcos 4, Juan 12, Mateo 13. Todo le servirá más adelante para anunciar su mensaje con palabras sencillas y claras. Junto a la subsistencia preocupa el honor de la familia. La reputación no era todo. El ideal era mantener el honor y la posición del grupo familiar, sin usurpar nada a los demás y sin permitir que otros la dañaran. Todo el clan permanecía vigilante para que nada pudiera poner en entredicho el honor familiar. Sobre todo se vigilaba de cerca a las mujeres, pues podían poner en peligro el buen nombre de la familia. Y esto por razones diversas, por no dar hijos varones al grupo familiar, por mantener una relación sexual con alguien sin el consentimiento del grupo, por divulgar secretos de la familia o por actuar de forma vergonzosa para todos. A las mujeres se les inculcaba castidad, silencio y obediencia. Estas eran probablemente las principales virtudes de una mujer en Nazaret. Jesús probablemente puso en peligro el honor de su familia cuando la abandonó. Su vida errante, lejos del hogar, sin oficio fijo, realizando exorcismos y curaciones extrañas, y anunciando sin autoridad alguna un mensaje desconcertante, pudo ser una vergüenza para toda la familia. Su reacción es explicable. Cuando sus parientes se enteraron, fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí, Marcos 3, versículo 21. La mayoría de los exégetas piensa que realmente los parientes de Jesús creyeron que no estaba en sus cabales e intentaron llevárselo a casa. Jesús, por su parte, hijo de esta misma cultura, se quejará a sus vecinos de Nazaret de que no le aprecien y acojan como corresponde a un profeta. Ningún profeta carece de honor más que en su tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Marcos 6, versículo 4, esta queja de Jesús goza de un alto grado de autenticidad. Está recogida también en Lucas 4, versículo 24, Juan 4, versículo 44 y en el Evangelio apócrifo de Tomás capítulo 31.